Hola, buenas tardes. Hoy me hace muchísima ilusión porque vamos a hablar de juegos y a todo el mundo nos encanta jugar. Me gustaría que os pudierais quedar y escuchar a Mari Carmen Santos, que ella tiene un proyecto que se llama Nuestra Aventura Dinosaurica. Ella transformó su carrera profesional para meterse en este nuevo proyecto. Hola. Buenas. Súper rápido. Ha conectado súper rápido. Sí, sí. Estaba diciendo eso que me encantaría que conocieran tu perfil, que todo el mundo que pueda que luego lo investigue, porque no es fácil abarcarlo ahí en media hora. Tienes un montón de cosas. Pero o sea, me gustaría un poco que nos contaras cómo empezaste y que nos hablaras de tus juegos, claro. Bueno, pues buenas a todos y a todas las que nos veis y nos veáis después. Mm. Pues bueno, pues mira, mi comienzo fue porque en cierto modo siempre cuento que creo que hacía muchos años ya que había comenzado, porque cuando yo estaba en clases particulares con chicos y tal, había diferentes edades. Y yo me daba cuenta que siempre había que darle un toque como más lúdico, pues a esas cantidad de tareas y deberes que traían a diario los pobres. Entonces ahí ya empezó a resonar algo y cuando fui mamá eh, resonó del todo en el sentido de ver que la mejor manera o una de las maneras más productivas de aprender es Mm. a través del juego, metiendo el elemento del juego. Independientemente de la edad, porque muchas veces siempre la gente o las mamás, sobre todo los papás, cuando hablan de juegos siempre piensan en niños muy chiquititos, niños típicos de infantil o de guardería, y sin embargo el juego se puede ampliar a edades muchísimo, muchísimo más posteriores. Entonces, pues ese fue el comienzo y el remate fue de que mi hijo empezó a gustarle una temática concreta, que fueron los dinosaurios, y entonces empezó a hablar con los nombres de dinosaurios, empezaba a gustarle tema de localizarlo, que le leyésemos cosas. Entonces ahí sí que fue un clic de decir, fíjate, si se utiliza una temática para determinados juegos o en diferentes áreas educativas o asignaturas, introducimos una temática que a ellos les llame la atención. Y entonces empecé con más niños y con mi hijo y la verdad es que fue súper bonito ver cómo cambiaba la aceptación que ellos tenían, de, por ejemplo, de esas asignaturas Mm. y luego el cambio que ellos iban dando y la motivación que tenían, que eso para ellos pues es muy importante. Sí, es verdad, porque cuando aprendes jugando no te das cuenta y no tienes la barrera del esfuerzo o del aburrimiento que pone a veces que te limita. Entonces, es muy Mm. bueno. Y luego además tu proyecto también tiene como, es muy manipulativo, ¿no? Que se lo pueden descargar, no es nada caro, que son cosas muy asequibles. Es entrar en la web, yo animo a la gente que vea todos los juegos que hay y el que le llame la atención que se lo imprima y empiece a trabajarlo. Sí, Y ese fue otro de esa es otra de las bases de mi proyecto, que tengo, vamos, estuve súper claro desde el principio. Yo creo que también por la experiencia que yo he tenido educativa trabajando con niños y trabajando desde más pequeñito con mi hijo, y observándoles porque la parte de repasar, pintar esto de rojo, el número 3 de azul, que son lo típico que vemos en muchísimos sitios todavía, pues yo veía que había niños que no les llamaba la atención, o sea, para ellos era un aburrimiento tremendo. Y sin embargo, si la misma, por ejemplo, ficha, por llamarlo así, le dejaba libremente que ellos eligieran su número con su color, para ellos era mucho más divertido. Entonces, lo que sí que tuve claro de principio es que yo ese tipo de materiales no los iba a hacer. De hecho, hay mamás que me lo piden y yo le digo que con todo el dolor de mi corazón, no es la manera que yo creo que los niños, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que se sienten más conectados con ese aprendizaje que se les quiere dar en ese momento con esa hoja, vamos a llamarle así. Sea una ficha como tal, sea a través de un libro o como sea. Porque es cierto que hay también niños, siempre lo digo, que sí que les gusta
hacerlo. Entonces también hay que respetarlo, es decir, cada niño es diferente. Yo siempre lo digo que cada niño, independientemente con el juego que utilicemos, incluso si es un juego de mesa, hay niños, incluso dentro de la misma familia, que les encanta ese juego y dentro de esa misma familia hay niños y hermanos que no quieren jugar. También hay que respetarlo. Entonces, son manipulativos porque cuesta que la gente lo entienda, que te vas a descargar un imprimible y luego lo vas a transformar en algo manipulativo, es decir, algo que ellos van a utilizar. Mm. Y es más, no lo van a utilizar para una sola vez y para un juego concreto, sino con ese mismo material. Es algo que también intento en mi proyecto llevar a cabo, es que sea lo más sostenible posible. Entonces, es con ese mismo material, traen instrucciones con juegos adaptados a diferentes edades relacionados con otras áreas educativas. Con el mismo material, ellos pueden utilizarlo, incluso hay mamás que han adquirido ese material para un niño de X edad que tienen en casa y después de X meses han visto otros juegos que pueden hacer con el mismo material. A veces me preguntan, a veces ellas ya le han cogido el clic y lo originan ellas solas, los juegos. Entonces, son juegos, a veces me cuesta decirlo porque son, no porque suene tal, pero son juegos que, como tú bien has dicho, tienen un precio muy, muy asequible Mm. y que se les puede sacar un partido tremendo. Pero claro, para eso hay que probarlos. Las mamás que lo han probado, sí que es cierto que se sorprenden porque, ya te digo, cuesta cambiar la idea de imprimible, lo imprimo como tal, relleno colorean y lo van a meter en un cajón. Y no es eso. Ujú. Así que bueno, ahí estamos también haciendo un cambio de mirada. Claro. Y dinos desde qué edad tienes material hasta qué edad, más o menos. Pues Cuéntanos un mira, de edad, a ver, las edades es una pregunta precisamente, fíjate, ayer me la hizo una mamá por privado, me dice, he estado viendo tal juego, es que no indicas la edad. Y digo, a ver, poco. es que la edad es muy relativa en muchos sentidos y es porque cuando a un juego, en este caso, por ejemplo, un juego, un imprimible, le pones una edad, hay personas que solo se limitan a mirar la edad. Y la edad, por ejemplo, de un niño concreto o una niña de 5 años no tiene por qué ser el mismo desarrollo que otro niño igual de 5 años. El de 5 años juega perfectamente con ese juego y otro niño de 5 años que, por ejemplo, no está habituado a ese tipo de juegos, no lo puede utilizar. Entonces, yo siempre, por ejemplo, en la web, en cada uno de los juegos, ellas pueden ver toda la descripción de ese juego, en el que cómo se juega, qué niños lo pueden llevar a cabo ese juego, qué variaciones pueden hacer del juego, qué beneficios obtienen de ese juego. Entonces, eso les ayuda a ver y con imágenes, ahí las mamás, ellas solas, la mayoría deciden si es para sus hijos o no. Entonces, normalmente la edad nunca suelo, es igual que cuando me preguntan, por ejemplo, por libros de dinosaurios, sea de lectura o sea de libros informativos. Lo primero que pregunto es, necesito que me cuentes algo de tu hijo. Es decir, qué afición tiene a esos dinosaurios. El otro día lo comentaba en un directo igual porque no es lo mismo, por ejemplo, un niño que simplemente hace mundos con los dinosaurios y le encanta pues solamente manipularlos y jugar con ellos, que un niño que sí que, por ejemplo, se interesa en el nombre o escribir ese nombre o quién es la familia de ese dinosaurio, es totalmente distinto. Entonces los libros se adaptan a ellos según el desarrollo. Pero por decir una edad, pues te diría, por ejemplo, que desde 5 añitos. Muchos de los juegos desde 5 añitos y ese mismo juego luego lo pueden ir utilizando varios años después. Cuéntanos alguna experiencia de gente que le ha sorprendido tus juegos, o sea, que tengas, de que al principio dices, bueno, lo compro, lo pruebo, pero a lo mejor se van a aburrir, no estoy segura, o como que yo tengo la intención de que aprendan, pero no sé si se van a divertir, ¿no? Que a veces pasa eso cuando te enfrentas a un juego educativo, que la madre va por, yo quiero que aprendan matemáticas, y dice, bueno, va a jugar una vez y luego lo va a meter al cajón porque le parece aburrido. Entonces, cuéntanos un poco. Exacto, mira. Eso ocurre mucho cuando compramos cualquier cosa. Siempre tenemos, sobre todo en juegos, por ejemplo, juegos de mesa, siempre tenemos esa duda, ¿no? Se me acaba de ir una luz. Bueno, espero que me Tenemos veáis otro bien, porque problema. de repente se me ha ido. Espera un momento.
Es que me parece que se ha ido incluso la luz, no sé. A ver, entonces, cosas que me han sorprendido, pues por ejemplo, que ha habido mamás que han probado, porque yo muchas veces cuando lanzo los juegos, por ejemplo, doy X horas o X días para que se lo puedan descargar de forma gratuita o una demo, es decir, en vez de todo el juego completo, una parte para que puedan hacer, por ejemplo, el juego base. Eh, y he tenido mamás que pues me han dicho, fíjate, nunca pensé que de un juego, ¿ves? Lo que yo te estaba diciendo antes, de un juego de que yo imprimo, se transforme en algo manipulativo y lo puede usar tantísimo. Incluso que los niños se inventan sus propios juegos, que eso también es súper importante. Con cualquier juego que utilicemos, muchas veces los niños, cuanto más pequeños, más utilizan su imaginación y su creatividad. Ellos suelen inventarse juegos y aunque a veces yo siempre recomiendo que a veces aunque a los mayores nos parezca qué tonterías se están inventando, no olvidemos que nosotros tenemos X edad y ellos están comenzando ahora a experimentar con un montón de cosas. Entonces, eso sí que me lo he encontrado por un lado y por otro, esa me satisface muchísimo y es que las mamás te digan que es súper emocionante para ellas, como madres, que han encontrado una forma de conectar jugando con los hijos. O sea, eso me parece brutal, totalmente. Porque muchas veces sí que es cierto que según la edad y bueno, pues por el ritmo de vida que llevamos todos y tal, nos cuesta conectar con ellos. Entonces, encontrar un juego que nosotros estemos a gusto, pues eso también es importante. Entonces, en general, sí que otras personas han necesitado ayuda de me he leído todo, tengo, todas las ideas de juegos que vienen y tal, pero necesito meter un cable por el desarrollo que tiene mi hijo, por X causa, y entonces eso es otra de las cosas que yo ofrezco, por ejemplo, con esos imprimibles, y es les acompaño durante 15 días a que ya resuelvan esas dudas. La base siempre es, también siempre lo digo, mi base es que los niños disfruten aprendiendo. Es que esa es la base de mi proyecto. Entonces, hay mamás que me dicen, es que no sé por qué ayudas. Digo, pues vamos a ver, porque el que está utilizando mi recurso es ese niño, si su mamá, que es como mi mediadora entre los dos, no sabe cómo llevarlo a cabo, pues lo suyo es que yo le indique cómo, porque hemos dicho antes que todos los niños no son iguales. Entonces, hay niños que le pones el material y le dicen a la mamá, ya, tal cual. Yo lo he visto en vivo de una mamá que me mandó un vídeo. No me expliques que ya sé cómo se juega. Y está genial, pero otras mamás necesitan ayuda. Entonces, está bien pues que sepan que tienen esa ayuda también. ¿Y el mundo digital, cómo lo adaptas a los juegos? Cuéntanos un poco. O sea, ¿se pueden jugar de forma digital también? Sí, estoy empezando a crear. De hecho, el penúltimo que subí a la web la semana pasada, ahora os lo enseño. Lo estoy poniendo también para que sin descargar, porque hay familias y profes, por ejemplo, hace 2 semanas me escribió una profe que si le daba una idea de juego, para otro juego distinto que hay en la web, de utilizar el juego de manera digital, porque ella tenía familias con pocos recursos y entonces pues no podían imprimir en casa y ella no podía darles a todos el recurso y demás. Entonces, justo yo estaba elaborando ese juego para que se pudiese jugar de forma digital y de forma impresa, y entonces me pareció súper bueno que ella me preguntase porque es otra opción de que todo el mundo pueda acceder también a los juegos, da igual el juego que sea. Entonces, hay juegos que efectivamente los estoy elaborando para que se jueguen y de hecho yo, por ejemplo, con los talleres que doy online a niños que aprenden en casa, hacemos juegos online y ellos no tienen nada físico. Entonces, sí que se puede y es algo que estoy precisamente pues metiendo ahora también como novedad, entre comillas. También porque en mi proyecto se trabaja mucho el, el cuidado del medio ambiente, entonces también es una forma de que la gente se acostumbre a no todo hay que imprimirlo. Por ejemplo, hay una frase que hay mamás
que siempre que consumen algún material mío me dicen, siempre viene la frase de, y les digo, claro, porque yo sé que tú, que eres asidua, no se te va a olvidar, pero otra mamá nueva tiene que saber que imprime solo aquellas hojas que realmente vayas a utilizar. Si no, ¿para qué las queremos? Malgastamos tinta, malgastamos papel. Entonces es un poquito también de conciencia medioambiental que también se lleva a cabo. Eso es verdad. ¿Y tu hijo te ayuda a crear juegos? ¿Te da ideas? Sí, Cuéntanos. sí, mira, esa parte es súper divertida, pero también a veces me hace retrasarme mucho en el sentido de yo elaboro el juego, entonces muchas veces él viene, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Estás terminando el juego? Sí. ¿Quieres que lo probemos? Vale, entonces es súper bueno porque claro, él como niño empieza, pues fíjate, yo aquí esto lo cambiaría, porque esto me parece que no sé qué tal. Entonces, claro, es un feedback en vivo, incluso a veces los utilizo en talleres antes de lanzarlos y demás, y claro, hacerlo con ellos es maravilloso porque ellos a veces incluso te quitan cosas, pues yo quitaría no sé qué cosa porque me parece que ahora mismo eso no se debería de usar. Eso luego después para el juego no sé qué que te has inventado y tal. Entonces es genial y es cierto que es súper divertido que él sea muchas veces partícipe y porque él eh, también crea muchas veces sus juegos, le encanta dibujar, de mí no lo ha heredado porque yo dibujo horriblemente mal, de pequeña, y, y entonces él elabora sus juegos y luego me hace a mí que yo juegue, o sea, yo soy la jugadora y él es el que propone el juego. Entonces, claro, esa parte creativa que él tiene, pues claro, luego me lo examina a mí en los juegos que yo elaboro. Que eso también, fíjate, si me dejas un segundo, es súper importante, algo que siempre aconsejo, porque con mis juegos, cuando los niños se acostumbran, cuando van las ideas de juego relacionadas que traen, eh, como las mamás se las van proponiendo y siempre es de una manera divertida, no es, ahora vamos a buscar los rojos. No, siempre lleva ahí como una poca historieta para que para ellos sea como más divertido. Y llega un momento que cuando los niños se habitúan a jugar de esa manera, da igual con el juego que sea, ellos, cuando comienzas un juego nuevo, te proponen, espera, que se me acaba de ocurrir si, eso yo por ejemplo lo veo mucho en mis talleres, lo he visto de más pequeñito y ahora con mi hijo, entonces siempre aconsejo, darle la oportunidad de y jugar vosotros también como jugadores. Es decir, a ellos les encanta inventarse también los juegos, porque muchas veces como adultos parece que siempre pretendemos de ellos jueguen, nosotros disponemos, pero ellos también quieren ser quien dispongan y hacernos a nosotros jugadores. Entonces, eso está genial porque ahí ellos están trabajando en su creatividad a tope. Sí, a mí me pasa cuando me dicen, ahora pongo yo las reglas, y entonces jugamos con mis reglas, y yo, venga, pues con las mías. Claro, en cierto modo se están inventando una nueva forma de juego. Es genial. Sí, totalmente. Oye, y también me gustaría un poco que contaras de los niños con las diferentes capacidades que hay, cómo se pueden adaptar a un juego o a otro juego. A ver, pues es otra de las diferencias que incluye mi proyecto y mis juegos, que también tuve claro desde el principio, es siempre los diseño de tal manera que se puedan ir adaptando, se puedan ir, por ejemplo, ampliando o disminuyendo dificultad, pues en función de la edad o del desarrollo del niño. Ujú. Porque como hemos dicho antes, yo, por ejemplo, incluso lo veo en mis talleres, hay niños de 7 años que es totalmente diferente a un niño de 7 o de 6, Mm. o el de 8 es diferente al de 7. Cada uno lleva su desarrollo, ha tenido sus intereses y ha desarrollado más esos intereses que no los del otro. Entonces, intento siempre diseñarlo de manera que lo puedan adaptar a esa dificultad en el sentido de mayor nivel para esos niños, introduciendo más premisas, por ejemplo, si son juegos de clasificar o de discriminación visual, por eso siempre llevan las instrucciones para que ahí las mamás tengan idea de cómo adaptar esos juegos para niños que van más avanzados en diferentes áreas. Como tal, yo nunca he trabajado con niños de altas capacidades, pero sí que ya te digo, tengo niños pues que tú denotas que tienen
en ciertas áreas están mucho más, a mí no me gusta decir ni más adelante ni más atrás que otro. Están a más nivel, su propio nivel, porque ellos quieren incluso niños que te piden mayor dificultad, porque claro, para ellos eso es súper fácil. Entonces, hay mamás que sí que me dicen, es que yo noto que se aburre. Digo, bueno, investiga, obsérvale si realmente lo que le aburre es el nivel que tú le estás ofreciendo. Porque muchas veces, algo que también siempre intento hacer llegar a las familias es, a veces, por ejemplo, con los juegos o con los libros, somos las mamás o los papás los que nos entusiasmamos con esos materiales sin ni siquiera saber si a ellos les gustan. Entonces, o si están a su nivel. Entonces, muchas veces son ellos los que marcan también el nivel. Y en niños de altas capacidades, yo no sé por otros compis profesionales, lo tienen muy en cuenta por eso. Incluso dentro de esos niños, cada niño es muy particular. Sí, es un mundo. Oye, me gustaría ya para terminar un poco que nos contaras, nos quedan 5 minutos, ¿qué son los talleres? Que hemos estado hablando varias veces. O sea, por ejemplo, si soy una mamá que me quiero apuntar a tu taller, ¿qué pasos tengo que dar? Cuéntanos un poco. Pues mira, ahora mismo los tengo un poco parados por salud, porque bueno, el cansancio, la acumulación de estrés y demás, al final el cuerpo te dice o paras o te paro yo rapidito. Entonces, bueno, ahora tengo los que tenía desde el principio de curso. Eh, Voy a lanzar, si no pasa nada, a partir del mes que viene. Y los talleres, pues mira, hay un taller de aprendizaje vivencial en el que ellos, mediante juegos, pues ellos descubren matemáticas, investigan retos matemáticos, por ejemplo, descubren la ciencia, no con el típico experimento, como siempre digo, bicarbonato y limón. Eh, entonces, utilizamos muchos juegos, luego ellos incluso, por ejemplo, añaden me he comprado tal libro, os lo quiero mostrar porque aquí explican. Entonces, a raíz de ahí, por ejemplo, se arman muchos temas, yo les fabrico materiales, otros materiales que ya tenemos. Entonces, es una manera de adquirir conocimiento, pero no a través de hoy toca tal, hoy toca no sé cuál y así. Y luego hay un club de lectura en el que no es un club de lectura típico tampoco, nadie compra ningún libro igual que otro. Por un lado, ellos presentan los libros que ellos quieren comentar y luego se hacen lecturas, se aprenden cosas de literatura, descubren autores de otra manera, lo hacen jugando. Entonces, en todos los sitios que me veáis, siempre jugamos. Da igual donde sea, siempre hay que jugar. Para nosotros es la mejor manera. Bueno, a ver si nos muestras lo último, a ver si tienes ahí algo por delante. Mira, por ejemplo, a ver, os había traído dos. A ver, ese penúltimo que yo te decía, bueno, lo he impreso para que lo pudierais ver, ¿vale? Este es un juego del intruso, ¿vale? Entonces, tiene diferentes, veis que arriba tiene diferentes como enunciados, que se les suele llamar, ¿vale? Y ese juego, por ejemplo, se puede adaptar perfectamente a diferentes edades porque en cada página hay diferentes intrusos. Para los niños, por ejemplo, más mayores, cada uno de los grupos lleva 2 intrusos como mínimo. En otra de las páginas, por ejemplo, te pone, en toda la página hay 8 intrusos. ¿Los puedes localizar? Entonces, no es el típico tampoco. Utilizo otros tipos de enunciados que no son los de busca 8 coches rojos. Entonces, ese, por ejemplo, está además en blanco y negro para si alguien lo quería imprimir, luego los propios niños sean quienes se fabriquen su propio intruso por color, a su libre toma de decisiones. Entonces, con estos juegos hay, por ejemplo, mucho trabajo de atención, de concentración, de discriminación visual, de memoria visual. Entonces, son geniales, por ejemplo, para niños que a veces las mamás me cuesta encontrar un juego que les sea divertido, que se esté entreteniendo, que yo lo vea que disfrute y esté concentrado. Entonces, pues hay que buscar también en cada niño a ver qué es lo que a ellos les llama la atención. Y el último de todos, que fue el del otro día para dar la bienvenida a primavera, igual, está en blanco y negro. Es algo que estoy trabajando en la gente, porque la gente es de mucho color, las mamás somos de
muchos colores y muchos, pero como he dicho antes, hay muchas familias que no pueden imprimir los juegos en colores, porque imprimes 3 juegos y te has cargado un cartucho de tinta. Entonces, aquí, por ejemplo, ayer no puedo enseñar porque le he dicho a una mamá que me lo enviaran de los talleres, pero no les ha dado tiempo. Pero, por ejemplo, veis ahí, mi hijo, él se ha ido creando las flores, incluso le has añadido, como veis. Entonces, este juego, en principio, el juego base es un juego de sombras, son 40 flores con 40 sombras, en las que tienen luego que hacer emparejamientos con las sombras, tienen que hacer clasificaciones, tienen que encontrar el intruso, pueden transformarlo en memories y hay algo súper que también han descubierto las familias con mis juegos, que es la toma de decisiones, trabajar desde pequeñitos. Ellos eligen. Si ellos modifican, no pasa nada. Ellos están creando su juego. Entonces, cuando los niños terminan, se recorta, se plastifica, que tampoco hace falta plastificadora, se puede plastificar sin plastificadora. Con la máquina de embalar, sin más. Entonces, y ellos ven sus propias tarjetas. Para ellos es una satisfacción tremenda porque de algo que a ellos les han dado han fabricado ellos su juego y al ser en blanco y negro es más fácil de que luego otro hermano quiera hacerlo totalmente distinto, pues se vuelve a imprimir y se vuelve a jugar. Entonces este juego, por ejemplo, es que ha sido el último, ese contiene orientación, juegos dentro de orientación espacial, por ejemplo, ¿ves? Porque unas van mirando hacia un lado, hacia otro. Hay juegos de conteo, luego por pétalos. Es decir, muchas veces no damos la oportunidad a juegos que tienen dentro un potencial tremendo. Bueno, ya te quería dar las gracias porque ya estamos llegando al final y la verdad es que tenemos que dedicar tiempo y disfrutar con los niños y jugar, que es la mejor forma de aprender. O sea que, y también Incluso es... los mayores. Yo muchas veces digo, cuando vamos a un curso, vamos a una formación, ¿cómo nos gusta la formación? Que sea una formación práctica en la que nos den algún recurso de hacer entre todos o una formación de un señor o una señora soltándonos el rollo en una atril y nosotros escuchando y las mamás dicen, no, no, lo primero, digo, pues imagínate en ellos, porque ellos nacen jugando, o sea, para ellos jugar es su vida. Es fundamental. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte con todo el proyecto y todo el mundo que quiera compartir el directo que lo pueda compartir para que llegue a madres, a más gente y realmente que con muy poco se puede conseguir mucho. Exacto. Y si luego quieren probar en estos 2 juegos últimos, si quieren, ya terminó, pero bueno, por los que nos hayan escuchado o nos escuchan después, si quieren hasta el domingo me pueden escribir y pueden probarlo de forma gratuita para que vean cómo funcionan los juegos. Pues mil gracias. Y muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo animo a todo el mundo a que te mande un mensaje privado y que te solicite el juego y se lo envías. Muy bien, muchísimas gracias. Un beso. Un besito. Hasta luego. Adiós.